Ya, entonces vamos a hacer en el mismo orden que ustedes tienen que resolver en su examen. ¿Pueden ver bien la imagen? ¿O tienen dificultad? Se ve bien, creo, ¿no? Sí, se ve Sí, bien. se nota. Ya, muy bien, así tienen que estar respondiendo. Completar la siguiente ruta de síntesis. ¿De qué van a tratar sus rutas de síntesis? De compuestos oxigenados. Entonces ya eso ustedes lo saben. Tienen que siempre buscar que quede un alcohol, que quede un éter, un aldehído, una acetona, un ácido carboxílico. Ya de eso se trata. Vamos a practicar hoy esta ruta de síntesis y otra más. Esta aquí la vamos a hacer rapidito porque ustedes ya dominan esta parte. Solo para practicar. TH, THF. Ya, comencemos entonces. En este primer caso, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan un haluro de alquilo. Un haluro de alquilo con esta reacción, una reacción de deshidrohalogenación. ¿Qué regla va a seguir esta deshidrohalogenación? ¿Regla de Zaitsev o regla de Hoffman? ¿Cuál creen ustedes? 6. Zaitsev, ¿no? ¿Qué nos dice la regla de Zaitsev? Que en este caso va a salir de aquí el halógeno y va a salir el hidrógeno del carbono más sustituido. En este caso tenemos dos opciones, izquierda o derecha. ¿De dónde va a salir? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿De dónde saldrá el hidrógeno para formar el doble enlace? ¿De la izquierda o de la derecha? Me van a decir que ahí los agarré. De la izquierda. Izquierda. A la izquierda, muy bien. Ya, y ahora viene esta reacción. Esta es una hidroboración, fíjense. Hidroboración. De nuevo les explico que las reacciones de hidratación, esto lo sabemos de primer corte, las reacciones de hidratación pueden ser solo con ácido sulfúrico, pueden ser en presencia de mercurio y pueden ser en presencia de boro. ¿Ok? En caso de la hidratación con ácido sulfúrico o mercurio, la orientación que va a tener el producto será Markovnikov. ¿Qué quiere decir esto? Que el hidroxilo, una hidratación, se compone de hidroxilo y de un hidrógeno. Esta hidratación entonces va a destinar el hidroxilo para el más sustituido en caso de ser Markovnikov. Y cuando la hidratación es con boro, cuando hay una hidroboración, la orientación será anti-Markovnikov, o sea, el hidroxilo irá al menos sustituido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo siguiente, aquí tenemos el doble enlace. A uno de estos dos carbonos va a ir el hidroxilo. ¿Será que en este caso va a ir al más sustituido o al menos sustituido? Fíjense con qué se está haciendo la hidratación. Al menos sustituido. Al menos sustituido, que entre estos dos es el de la derecha, porque se une a menos carbono. Entonces ahí coloco el hidroxilo y aquí me entra el hidrógeno. Pero el hidrógeno no se coloca porque es fórmula de líneas y ángulos. Esto ya lo saben. Entonces ya tenemos, formamos un alcohol. Y ahora fíjense bien, me dan dicromato
de sodio en presencia de ácido sulfúrico. ¿Qué va a pasar aquí? Lo voy a escribir abajo. Entonces, los alcoholes según su estructura son primarios, secundarios o terciarios. Terciarios. No me gustó cómo quedó. Terciarios. ¿Cuáles son los alcoholes primarios? Los alcoholes primarios son aquellos que están unidos a un carbono primario. Fíjense, ¿cuál es el carbono primario? En este caso, el hidroxilo se une a este carbono y este carbono solo se une a un solo carbono, ya solo a uno directamente. Por eso este es un alcohol primario. ¿Cómo es un alcohol secundario? Es aquel en el cual el hidroxilo está unido a un carbono que a su vez se une a dos carbonos. ¿Y cuál es el carbono terciario? El que tiene su hidroxilo unido a un carbono que a su vez se une a tres carbonos. Ya ese es el alcohol primario, secundario y terciario. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque los alcoholes primarios, si hablamos de la oxidación, de las reacciones de oxidación, los alcoholes primarios sufren una oxidación parcial a aldehídos y una oxidación completa a ácidos carboxílicos. ¿Ya? Entonces, los primarios sufren una oxidación parcial en la que forman aldehídos y una oxidación completa en la que forman ácidos carboxílicos. ¿Qué pasa con los secundarios? Los secundarios, cuando se oxidan, forman cetonas. Forman cetonas. Y finalmente, ¿qué va a pasar con los terciarios? Estos terciarios, lo voy a poner con rojo, no se oxidan. Así que si le ponen alcohol terbutílico, este no se oxida. ¿Ya? Y la pregunta del millón es, ¿con qué yo puedo oxidar? En laboratorio, normalmente se hace oxidación con permanganato de potasio o también con dicromato de sodio o dicromato de potasio, ¿ya? Pero cuando ustedes vean, ahí ese 7 salió muy bien. Cuando ustedes vean esos reactivos, entonces están hablando de una oxidación. Muy bien. Ya hemos visto las reacciones de hidratación y las reacciones de oxidación. Ya han visto cómo se oxidan los alcoholes. Entonces, fíjense acá. Volvemos a la parte de arriba. Tenemos un alcohol y tenemos un oxidante. ¿Qué alcohol es este? ¿Primario, secundario o terciario? Secundario. Secundario. Muy bien. ¿A qué se va a oxidar? Acetona. Listo. Nada más es la ruta de síntesis. Ahí ya han ganado 6 puntos. Vamos con el B. ¿A qué hora es su examen mañana? A las 9. Eso, ya. Pero te van a estar preparados, así que no me preocupo.
Fíjense aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos ácido bromídrico en presencia de peróxido. Esa es una reacción de hidrohalogenación. Esta hidrohalogenación, ¿qué orientación va a tener? ¿Markovnikov o anti-Markovnikov? Antimarcónico. ¿Qué significa esto? Que el halógeno va a ir al carbono menos sustituido. ¿A cuál será? ¿El de la izquierda o la derecha? Al de la derecha. Derecha. Muy bien. Aquí va el bromo y aquí va el hidrógeno. Fíjense bien. ¿Ven algún amigo político aquí? ¿En esto? El sodio. El El sodio, sodio. ¿ya? Acuérdense, el sodio es el amigo político, al igual que el potasio. El sodio agarra y le dice, oye, bromo, salgamos, ya terminamos los exámenes. Y se van juntos. ¿Y quién queda solo? Queda el hidroxilo. Entonces ese hidroxilo entra ahí. Y en esa reacción de sustitución, entonces, ¿qué se me forma? Se me forma un alcohol. Y fíjense bien, ahora viene una reacción con ácido sulfúrico a 140 grados. Nosotros, por teoría, sabemos que cuando hay una reacción con ácido sulfúrico a 160 grados, ¿se acuerdan qué pasaba con los alcoholes cuando ocupábamos ácido sulfúrico y calentábamos a 160 grados? ¿Quién se acuerda? Acetonas. Ya, algo así, pero ¿qué pasaba? ¿A qué más se transformaba? Ahí se forman entre. Eso es a 140, ¿no? Pero a 160, ¿se acuerdan qué pasaba a 160? Cuando calientan ustedes a Se forma, 160, siga, siga, se forma un alquilo. ya. ¿Qué pasará? Ocurría una reacción de deshidratación, ¿se acuerdan? Donde salía el hidroxilo, salía el hidrógeno y se formaba un enlace doble. Es decir, los alcoholes, mediante la reacción con ácido sulfúrico a 160 grados, forman alqueno. Pero aquí no nos dan 160 grados. Espero que se lo hayan anotado eso. Aquí no nos dan 160 grados, aquí nos dan 140. Y cuando nos dan esta reacción con 140 grados, nos hablan de una reacción de condensación de los alcoholes. Es decir, dos moléculas de alcohol se unen y liberan una molécula de agua. ¿Qué se forma entonces? Se forman síntesis de éteres. ¿Cómo pasa eso? Fíjense, colocamos la primera molécula que interviene. Ahí. Y el oxígeno ahí. Nada más. Dígame. Disculpa que le interrumpa. Hay un compañero que está en sala que ya le canceló y si le podría aceptar. Ya estuvo. Fíjese, copiamos la primera molécula tal como está, solo que aquí ya no le ponemos el hidrógeno, porque ha sufrido una condensación. Y al revés colocamos la otra molécula. Vamos a colocar esta molécula, pero al revés, como si se estuviera mirando en un espejo. ¿Ya? Fíjense, una molécula aquí y la otra su espejo, solo que ambas unidas por un oxígeno. ¿Por qué? Porque una molécula ha aportado el hidroxilo y la otra solo aportó el hidrógeno, sufriendo una condensación y eliminando una molécula de agua. ¿Y qué se nos formó? Se nos formó un éter, ¿ya? Entonces, ¿captaron esta reacción? ¿Le entendieron?
Sí. Sí, ¿no? Sencilla. Si tienen dudas, sí, avisen. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un alqueno. Un alqueno por hidratación, ¿qué molécula nos da? Alcohol. Oxidrilo. Exacto, un alcohol. Ahora fíjense cómo se da eso. Para ello hay que ver si se trata de una hidratación con ácido sulfúrico, con mercurio o con boro. ¿Qué tipo de hidratación es esta? Es una hidratación. Exactamente, es una hidratación con ácido sulfúrico que nos da una orientación Markovnikov. ¿Qué significa eso? Que el hidroxilo va a ir al carbono más sustituido de esos dos carbonos que componen el enlace doble. Entre la izquierda y la derecha, ¿a dónde colocamos el hidroxilo? A la izquierda. A la izquierda, muy bien. Y ahora me dan el permanganato de potasio. ¿Para qué lo utilizamos el permanganato de potasio en laboratorio? Ya les di la pista. ¿Para qué tipo de reacción? ¿Ya cómo se llama así la reacción? Ahí tienen el copio. Sí, son observadores. Oxidación. Perfecto. Una oxidación. ¿A qué se va a oxidar ese alcohol? Acetona, aldehído, a ácido carboxílico, ¿a qué? Cetona. Cetona, porque es un alcohol secundario. Perfecto. Ahora nos dan esto. Esto aquí es hermoso. Esto de aquí, fíjense, CH3, CH2, magnesio, cloro. Eso es lo siguiente. RMgCl. O lo vamos a poner como X, porque es un halógeno, ¿ya? Este compuesto es el reactivo de Grignard o de Grignard. ¿Por qué se compone ese reactivo de Grignard? Por un alquilo, por magnesio y por un halógeno. Fíjense, tal como está, lo tenemos aquí. Un alquilo, un magnesio y un halógeno, que en este caso es cloro. ¿Qué va a pasar en esa reacción? En esa reacción, donde está el doble enlace con el oxígeno, se pierde ese doble enlace y nos queda solo un hidroxilo, ¿ya? Entonces, donde está la acetona, donde está el carbonilo en todo caso, va un hidroxilo. Y en ese mismo carbono entra el radical que nos den en el reactivo de Grignard. Si nos dan metil, colocamos metil. Si nos dan etil, colocamos etil. Si nos dan propil, colocamos propil y así. ¿Qué radical me están dando en este reactivo de Grignard? Etil. Etil, ¿no? CH3, CH2. Por tanto, entra ahí. Y ya estuvo. Nada más.
Vamos avanzando rápido con ustedes. ¿Se está entendiendo hasta ahora, no? Eso es lo importante. ¿Se acuerdan de orgánica 2? Porque aquí se viene una reacción de orgánica 2. Ya. Sigamos entonces. Fíjense, esta es una reacción que ustedes han visto en orgánica 2. Es una reacción de sustitución electrofílica aromática. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos isopropilbenceno. Y va a experimentar una reacción de halogenación. Acuérdense que las reacciones de halogenación en aromáticos se dan empleando este reactivo, que es un ácido de Lewis. Ya es un ácido de Lewis, que en este caso para la bromación es el bromuro fer. Yo les pregunto, ¿este bromo va a ir al radical alquilo o va a entrar al anillo? Al anillo. Al anillo, ¿ya? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que entra al anillo o que entra a la cadena lateral? Porque si fuera para la cadena lateral, no me darían bromo con este reactivo, me darían bromo con luz, con energía radiante, con luz ultravioleta, ¿ya? Ahí entra el radical, porque es una halogenación radicalaria, pero aquí no. Aquí es una sustitución electrofílica aromática. El radical isopropil, ¿qué orientación me va a dar? ¿Orto, para o meta? Orto para. Muy bien, orto para, entonces lo vamos a poner en para. Y ahí entra el bromo. Solo entra un bromo. No se olviden. Y ahora de nuevo aquí. ¿Ven algún amigo político en esta reacción? El sodio. Muy bien. Es lo mismo, ¿ya? El sodio se lleva al bromo y el hidroxilo entra en reemplazo. Entonces entra ahí el hidroxilo. Y ya tenemos un fenol. De tener esta sustancia, ahora tenemos ya un fenol. Y ahora viene esta reacción. ¿Qué es esta reacción? Esta reacción emplea el reactivo diazometano. Diazometano. Esta reacción es una reacción de síntesis de éteres. ¿Qué va a pasar? Que en este hidroxilo va a actuar causando que el hidrógeno se vaya, el hidrógeno se va, y en reemplazo de ese hidrógeno entra este carbono, este de aquí, este carbono. Entonces quedaría así, entra un carbono ahí. ¿Y qué hemos formado con esto? Hemos formado un éter. Ya entonces de nuevo les explico, cuando tengan diazometano, saben que se les va a formar un éter. Un éter con un átomo de carbono al lado de ese oxígeno.
que en vez de tener el hidrógeno va a tener ese radical ahí, ¿no? El radical metil. Y por lo tanto es un éter. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Se entiende, ¿Tienen duda? Alce? ¿Tienen duda? ¿Pregunta? Por si acaso, si se corta, volvemos a ingresar al mismo, ¿ya? Entonces vamos a hacer el otro. Bien. Ahí tenemos. Me enviaron un... Ya. Entonces, en el primer caso, ¿qué es lo que sucede? Recording in progress. Tengo la ligera impresión de que ya hemos hecho este ejercicio. Pero ya. Se ¿Qué es lo que deshidrogena. sucede? Exactamente, ya. Esta es una hidrogenación catalítica. Por hidrogenación catalítica, en el caso de los aldehídos o los compuestos carbonílicos, se va a convertir en un hidroxilo. Entonces, esto acá va a tener un hidroxilo. Y después, ¿qué es lo que sucede? Mediante oxidación, ese hidroxilo, como sería un alcohol primario, ¿a qué pasaría? Pasaría a un ácido carboxílico, ¿ya? Por oxidación completa, no hace una oxidación parcial, porque si hacemos oxidación parcial, volvemos a tener el shock, ¿ya? Es una oxidación completa. Ojo que también la hidrogenación afecta al anillo. Fíjense cómo se han borrado los dobles enlaces del anillo, ¿ya? Eso es muy importante. Y finalmente aquí nos dan el reactivo de Grignard. Acuérdense que en este reactivo de Grignard ¿qué es lo que pasa? Que este carbono que tiene el doble enlace, ahí hay un carbono aquí con doble enlace, se cambia con un carbono unido a hidroxilo. Y el radical que venía en el reactivo de Grignard va a entrar en ese carbono. En este caso es metil, así que entraría ahí su metil. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Y ya hemos acabado esta parte. Ahora, como yo quiero que ustedes repasen un poco más ruta de síntesis, vamos a hacer un par de ejercicios más. Aquí lo tienen y ya. Vamos a poner el inciso F. Vamos a ir de atrás para adelante acá. Y habla un poco más bajito, por favor. Ahí. Ya, gracias. Bromo.
Esto lo vamos a hacer rápido porque ya esto ustedes dominan. Ya. Entonces, fíjense, este es el ejemplo que yo les daba. ¿Dónde va a ir en este caso el bromo? ¿Al anillo o a la cadena? ¿A la cadena? A la cadena. Muy bien. ¿Por qué no al anillo? Porque no tenemos un ácido de Lewis, no tenemos un bromuro férrico, un bromuro de aluminio, no tenemos eso, ¿ya? Nos dan HV. ¿Qué significa HV? Energía radiante, es una halogenación radicalaria. Por lo tanto, viene a la cadena lateral y preferentemente va a venir a este carbono por cuestión de estabilidad, ¿ya? Y ahora fíjense, tenemos una deshidrohalogenación. Y aquí quiero ver cómo lo asumen esto. Fíjense, de aquí va a salir el halógeno, ¿ya? El hidrógeno sale de uno de los dos carbonos vecinos. Presten atención. ¿Hacia dónde ustedes creen que se va a formar el enlace doble? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿La izquierda? Si fuera un cicloalcano, uno dijera así, pum, al toque hacia la izquierda. Pero fíjense, en el carbono de la izquierda, ¿hay algún hidrógeno para sacar? No, no No, hay. no hay. Entonces no hay cómo se forme el enlace hacia la izquierda, ¿ya? Eso van a tener precaución. Si es que es un aromático, no se saca ese hidrógeno. Si es que es un aromático, no se saca. Acuérdense, las reacciones de la cadena lateral no afectan al anillo aromático. Ya tengan en cuenta eso. Entonces aquí viene a ser como si fuera una eliminación Hoffman, ¿ya? Para que tengan idea, como si fuera una eliminación Hoffman. Y finalmente me dan halogenación simple. Esa halogenación, ¿dónde va a ir a afectar? ¿A la cadena lateral o al anillo? Esta halogenación. Cadena lateral. ¿Al anillo? Ahí, a ver, pónganse de acuerdo a la cadena o al anillo. ¿Cuál es? A la cadena. En la cadena. Ya, muy bien. Es a la cadena, ¿ok? Aquí, a este doble enlace es que va a afectar, apareciendo aquí bromo y aquí bromo. Acuérdense, cuando estamos hablando de alquenos o en todo caso de los dobles enlaces, entran los dos halógenos a ese enlace doble. No se afecta el anillo, ¿por qué? Porque no tenemos aquí un ácido de Lewis, no tenemos un bromuro férrico, no tenemos un bromuro de aluminio para que entre, ¿ya? Esos reactivos son ácidos de Lewis. Siga. Ay, yo creo que eso. Ya, fíjense, ¿qué nos dan? ¿Qué es esto? ¿Quién me puede decir qué es eso? ¿Oxidación? Ya, muy bien, es una oxidación. Esta es una oxidación de ese alcohol. Ese alcohol
¿Será primario, secundario o terciario? Primario. Secundario. ¿Es secundario? Es secundario, ya. Muy bien. ¿Por qué es secundario? Porque, fíjense, siempre miren el carbono que sostiene el hidroxilo. El carbono que sostiene el hidroxilo se une a 1 y a 2. Y como yo les dije antes, es mejor que aquí en ruta de síntesis manejen fórmula de líneas y ángulos. Así que aquí vamos a hacer, este carbono es este carbono, ¿ya? Y este carbono va a ser ese carbono. En medio de los dos viene el oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué hemos puesto un carbonilo? Porque ya sabemos que los secundarios se oxidan a cetona. Y ahora viene esta reacción. ¿Qué tipo de reacción es esa? Hidrogenación catalítica. Una hidrogenación catalítica. Y entonces va a afectar al anillo. Ese anillo pierde esos enlaces dobles. ¿Y qué va a pasar? Por hidrogenación catalítica, ¿qué dijimos que pasa? Que donde está el oxígeno, ese doble enlace se pierde. Ese enlace doble se pierde porque nos queda el hidroxilo. ¿Ya? Fíjense, lo que sucede es lo siguiente. Ese doble enlace se pierde. Un enlace de esos se establece con hidrógeno. Así que aquí hay enlaces con hidrógeno. Solo que no colocamos ese enlace con hidrógeno. Ya ustedes saben por qué, ¿no? Porque es fórmula de líneas y ángulos. Y listo, ya está. Nada más. Y ahora me dan esto de aquí. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos reactivos? Yodo, Halogenantes. exactamente, los reactivos halogenantes, ¿no? Cuando me daban fósforo con yodo, cuando me daban fósforo con cloro, fósforo con cualquiera de los halógenos, ¿ya? Lo único que ocurre en ese caso, ¿qué es? Es que hay una sustitución de ese hidroxilo por el halógeno que me den. El hidroxilo se va y entra el halógeno. En este caso, yodo. Y listo. Sigamos entonces. Ya. Entonces tenemos un alqueno. ¿Qué pasa cuando ese alqueno se halogena? ¿Cuántos halógenos entran para comenzar? ¿Entra uno o entran dos halógenos? 2. ¿No? Entran los dos. Muy bien. Entra aquí un cloro y aquí entra otro cloro. Y ahora viene una reacción que ustedes han visto en orgánica 2. Esta de aquí. Esto es un dialuro o dialogenuro vecinal. ¿Por qué? Porque tenemos dos halógenos en carbono vecino. ¿A qué va a llevar esto? ¿A qué creen que va a llevar esto? ¿Se formaba un ciclo? Doble enlace. ¿Ya? ¿A qué creen que lleva esto? A ver, lo dejo ahí pensando un ratito. ¿Triple enlace? No es doble Eso, enlace entre dos cloros. eso ya sería triple enlace. ¿Por qué? Sale de este cloro con el hidrógeno y sale de este cloro con un hidrógeno. Es una doble deshidrohalogenación, acuérdense. Y se nos forma
un triple enlace. Entonces aquí viene esto, site, triple enlace. Y ahora viene hidrohalogenación. ¿Cómo se hace la hidrohalogenación en el caso de los alquinos? ¿Cómo se hace? Ya estoy probándolo. Supongamos que sea su examen. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en su examen de mañana puede entrar sobre alquenos, alcanos, alquinos indistintamente. Y les puede aparecer una reacción así de brusca. ¿Cómo harían su hidrohalogenación? ¿A qué se transforma ese alquino cuando lo hidrohalogena? ¿Pierde el triple enlace o no lo pierde? Pierde su triple enlace. ¿Y a qué se va? ¿Queda como un haluro alquilo? Ya, ahí está, ¿ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay una doble hidrohalogenación y por lo tanto se pierde el triple enlace. Y aquí mismo entra bromo y entra bromo, porque aquí están entrando los dos hidrógenos. Ya esta es una hidrohalogenación con orientación Markovnikov porque no me están dando peróxidos. Fíjense estos ejercicios tan bonitos. Y vamos con la I. Tóxido de potasio en portero butílico. Listo, vamos. Vamos rapidito. Entonces, esta es una hidrohalogenación Markovnikov o anti-Markovnikov. Ante. Anti-Markovnikov. Quiere decir que aquí está el doble enlace, este es el más sustituido y este es el menos. Entonces, aquí va a ir ese halógeno. ¿Por qué? Porque estos dos, este es el menos sustituido, porque esto es anti-Markovnikov. Muy bien. ¿Qué pasa aquí entonces? Esto es una deshidrohalogenación. ¿Y qué regla cumple Zaitsev o Hoffman? Osman. Hoffman, muy bien. Quiere decir que de aquí sale el halógeno y el hidrógeno tiene dos opciones para salir. De este carbono de arriba o de este de abajo. ¿De cuál va a salir? De abajo. Va a salir de este de abajo porque es el menos sustituido de esos dos. Muy bien. Entonces se me forma ahí el doble enlace. Y finalmente tenemos una hidratación. En esta hidratación, ¿qué ocurre? Aquí está el doble enlace. Cuando hacemos una hidratación entra hidroxilo e hidrógeno. ¿Qué orientación va a tener esta hidratación? ¿Markovnikov o anti-Markovnikov? Markovnikov. Markovnikov, ¿por qué? Porque me están dando solo ácido sulfúrico y nos acordamos, para los que no estaban antes, de los apuntes, ¿no? Hidratación con ácido sulfúrico y mercurio, con cualquiera de esos dos, Markovnikov. Si es con boro, anti-Markovnikov. Muy bien, entonces, de estos dos carbonos, ese hidroxilo va a ir al más sustituido, es decir, a este de aquí. Y listo, se acabó el ejercicio.
Vamos a hacer un último ya para ir cerrando. La parte de ruta de síntesis, ¿no? Nosotros tenemos hasta las 9 de la mañana, ¿verdad? No, mentira, hay que dormir. CH3. CH3, MgCl, 2HCl. Listo. Fíjense, aquí tenemos un alqueno. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué tipo de reacción es esa? Fíjense, ustedes pueden en el examen ver una reacción que nunca en su vida la han visto, pero tienen que tener en cuenta que hay que remarla. ¿Cómo la remarían? Fíjense qué hay en ese reactivo. De todo esto, ¿qué ustedes reconocen? Mercurio. Mercurio. ¿Qué reconocen, qué reconocen al lado del mercurio? Hidratación. Es una hidratación en presencia de mercurio. Muy bien. Y fíjense, además, ¿qué tenemos a la izquierda? Tenemos un alqueno. Sabemos que los alquenos podemos hidratarlos. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos una oxidación. ¿Y la oxidación en quiénes las hacíamos? En los alcoholes. Así que todo nos indica que aquí se nos tiene que formar un alcohol. En la hidratación con mercurio, ¿el producto es Markovnikov o anti-Markovnikov? Markovnikov. Markovnikov quiere decir que entre estos dos va a escoger el más sustituido para el hidroxil. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. OH. Listo. Ahora, fíjense, se va a oxidar. ¿A qué se va a oxidar ese alcohol? ¿A qué se va a oxidar? Acetona. A acetonas, muy bien, porque es un alcohol secundario. El carbono al que se une el hidroxilo se une a uno y a dos carbonos. Por eso es secundario. Y finalmente tenemos esto. ¿Cómo se llamaba este reactivo? Ya los estoy haciendo repasar, porque ya vamos a acabar la síntesis. Reacción de Grignard. El reactivo de Grignard, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el reactivo de Grignard? Donde está el carbonilo va a quedar un hidroxilo. Y en ese mismo carbono del carbón, donde estaba el carbonilo y ahora está el hidroxilo, va a entrar el radical que me da el reactivo de Grignard. Aquí que me dan metil, entonces entra metil. Y listo, se acabó. Pare de sufrir. Ahora vamos a hacer la parte de completar e igualar.
5. Dice, completar e igualar las siguientes reacciones. Inciso A. Y me dan, ¿qué me dan? En esta molécula son más agua en presencia de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tipo de reacción es? Es la pregunta. Hidratación directa. Y es una Hidratación. ya. Fíjense, pero vamos a cambiarle un poco porque no quiero que sea así tan simple. Y le vamos a poner empleando sulfato. Ya la hice así. Pero a ver, vamos a volverla a escribir. ¿Ya? Vamos a borrar. No quiero que sea así. Vamos a ponerle BH, THF y luego H2O2 con hidroxilo. Ahora sí, es una reacción de hidratación, pero ¿qué producto me va a dar? ¿Me va a dar Markovnikov o anti-Markovnikov? Antimarcónico. Antimarkovnikov. Anti-Markovnikov, muy bien, porque estamos empleando Bohr, ¿ya? ¿Qué se hace entonces? Vemos aquí en este doble enlace cuál es el carbono menos sustituido, porque va a ser anti-Markovnikov. ¿El de arriba o el de abajo es el menos sustituido? El de arriba es el menos. Exactamente. Y en este caso es lo mismo, ya es el de arriba. ¿Cuántas moléculas de agua empleamos? Por cada hidroxilo es una molécula de agua. Como metimos 2 hidroxilos, entonces son 2 moléculas de agua, ¿ya? Ese es el primer ejercicio. Así de simple, así de sencillo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer uno con reactivo halogenante. Más. ¿Qué tipo de reacción es esta? Esta es una reacción de sustitución. Sustitución. Claro, perfecto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este tipo de reactivos de nuevo? Halogenantes. Halogenantes, muy bien. Este es el cloruro de tionilo. ¿Qué es lo único que ocurre? En ruta de síntesis es sencillo, porque lo único que ocurre es que ese hidroxilo se cambia por el halógeno que me dan. Si me dan cloro, entonces se cambia por cloro. Y listo, no es más. En este caso, la clave está en saber cuáles son los subproductos. Por eso les digo, las reacciones de los reactivos halogenantes, apréndanselas con los subproductos. Aquí, ¿cuál subproducto van a tener? Van a tener dióxido de azufre y van a tener ácido clorhídrico. Nada más. Esos son los subproductos cuando emplean el cloruro de tionilo.
¿Qué tienen que hacer ahora? Tienen que igualar. ¿Cómo igualan esto? Aquí tienen 2 cloros, aquí tienen 2 cloros. Aquí tienen un azufre, aquí tienen un azufre. Aquí tienen 2 oxígenos y aquí tienen 4. Ahí ya estamos mal. Como aquí tenemos 3 oxígenos en total, 1, 2, 3, vamos a poner un 2 aquí para que queden números pares. 2 y 2, 4. Ya. Entonces, sigamos. De nuevo. Entonces, para igualar, aquí vamos a poner un número par de oxígeno. 2 y 2, 4. Y ahora, como tengo aquí solo 2, vamos a poner un 2 para que queden 2 por 2, 4. Ya igualamos azufre, porque aquí tenemos 2 y aquí tenemos también 2. Recording in fíjense. progress. Ahora tenemos 2 por 2, 4 cloros. 2 por 2, 4 cloros y por ende ponemos aquí no, aquí sería un 2. Perdón, sería un 2. ¿Por qué un 2? Porque 2 más 2, 4. 2 por 2, 4. Entonces ya está todo igualado. Están igualados los azufres, los oxígenos, los cloros, todo. Listo, ya está ese ejercicio. ¿Qué variación me pueden dar acá? Porque hay que estudiar las variaciones. ¿Ya? Supongamos que me dan el mismo ejercicio acá, el mismo, pero no me dan cloruro de tionilo. Me dan tricloruro de fósforo, otro reactivo halogenante. Por eso les digo, estudien los reactivos halogenantes porque uno de ellos sí o sí les va a tocar en completar e igualar. La reacción en primera instancia es la misma. Es decir, en vez del hidroxilo entra el cloro. En vez del hidroxilo entra el cloro. Lo mismo. Lo que cambia aquí son los subproductos. Cuando trabajamos con el tricloruro de fósforo, el subproducto, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuál es? Es ácido fosfórico, H3PO3. ¿Ok? Entonces aquí la clave es saber igualar. ¿Cómo igualarían esto? Aquí tenemos 3. No, no se puede igualar con 3. Eso es lo malo, no se puede igualar con 3. Así que lo que se hace es 3 lo vamos a multiplicar por 2, 3 por 2, 6, y esto, como hay 2, lo vamos a multiplicar por 3, 2 por 3, 6. Como ya aplicamos un 3 a todo este esqueleto, hay que poner un 3 aquí. Y ahora fíjense, hay que fijarse si igualamos los oxígenos. Aquí tenemos 3 por 2, 6, y aquí tenemos 3, así que le vamos a poner un 2, y ya está igualado todo. La clave está, como les digo, para los reactivos halogenantes en que conozcan los subproductos y en que sepan igualar. Y un último ejemplo, yo creo que con esto cubrimos todo lo de los reactivos halogenantes. El mismo ejercicio, más el pentacloruro de fósforo. Aquí no cambia, esto de aquí no cambia. El hidroxilo se cambia por cloro, hidroxilo por cloro. Pero el subproducto cambia. Cuando trabajan con pentacloruro de fósforo, el subproducto es ácido clorhídrico y esta especie. Fósforo, oxígeno y 3 cloro. ¿Y qué tienen que hacer aquí?
Igualar. De nuevo les digo, no se puede igualar con átomos impares. Muy difícil. Entonces, esto lo tenemos que llevar a multiplicar por 2. 2 por 5, 10. Tenemos 10 cloro. Aquí tendría que ser 3 por 2, 6 cloros. Y aquí a este cloro le vamos a multiplicar 2. 3 por 2, 6, más 2 cloro, 8, más 2 cloro, 10. Y ya está igualado el cloro. Y nos fijamos el fósforo, 2 fósforos, 2 fósforos. Está igualado. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Igualado todo. Esas son las 3 variaciones de reactivos halogenantes que les pueden tocar. Igual con yodo, pero con yodo dudo que les toque, dudo realmente que les toque. Hay un microfonito que está prendido. ¿Quién? Marisol. Y Joel. Ya. ¿Qué variante podemos tener? Aparte, supongamos que nos dan fenol, nos dan en realidad un catecol y nos dicen que reaccione con diazometano. ¿Qué hace el diazometano aquí? Acuérdense, el diazometano, ¿qué me sintetiza? Me sintetiza éteres. Entonces, donde está el oxígeno, le sacamos, acuérdense, sale el hidrógeno y entra ahí CH3. Donde está el hidrógeno, sale hidrógeno y entra CH3. ¿Qué es lo único que falta? El nitrógeno. ¿Cómo se iguala esto? ¿Cuántos átomos de carbono he metido? 1, 2. Entonces, 2. Nitrógenos hay que igualar. 2 por 2, 4. Tenemos 2, así que le ponemos un 2. 2 por 2, 4. Y ya está. Así de fácil y sencillo su ejercicio. Y vamos a hacer uno más de estos de completar e igualar. Si quieren, después podemos practicar más, pero para avanzar. Nos dan alcohol isopropílico 140 grados. ¿Qué forman los alcoholes en la reacción con ácido sulfúrico a 140 grados? Era un éter con una cadena igual, espejo. Exactamente, forma un éter. ¿Por qué? Porque esta es una reacción de condensación de alcoholes. Y los alcoholes cuando se condensan forman un éter. Así que usted hace la misma molécula con oxígeno. Pero en vez de ponerle hidrógeno, aquí al lado le pone la misma molécula, pero en espejo. Quiere decir ahí, ahí y ahí. ¿Qué les decía yo que salía como subproducto en la condensación? Una molécula de agua. Y para la condensación, ¿cuántas moléculas del alcohol se necesitan? ¿Se necesitan? ¿Cuántas se necesitarían? ¿3, 4, 5? 2 moléculas. Muy bien, 2 moléculas. ¿Está? Vamos a practicar hidrogenaciones catalíticas.
hidrógeno en presencia de platino en condiciones de presión y temperatura. Ya, me dan esta molécula. No es benzaldehído porque solo tiene dos dobles enlaces Esto es un ciclo acadieno que tiene un formilo. Y me dicen que lo hidrogene. Esta hidrogenación es catalítica. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque me dan platino. Este platino también puede ser paladio, puede ser plomo, en condiciones de presión y temperatura. Entonces, una hidrogenación catalítica. Ya dijimos que cuando nos dan hidrogenación catalítica, se vuelve un ciclo alcano, ¿no? Vuelan los enlaces de ese anillo, por una parte. Y por otra parte, ¿qué va a pasar aquí? El CHO es así. Aquí está de esta forma. Así es el CHO, ¿ya? Para que lo vean. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a cambiar. Este carbono, que es este de aquí, va a quedar unido ¿a qué? Al oxígeno, pero ahí va a entrar un hidrógeno. Si quieren ustedes, se lo señalo el hidrógeno que entra. Ahí. ¿Ya? Ese otro enlace se va a establecer con otro hidrógeno, ¿ya? Y así le sacamos ese doble enlace. Y este enlace con hidrógeno que estaba se mantiene. Eso es lo que ocurre. Ya fíjense que lo que quedó fue un alcohol primario. Ahora la pregunta es, ¿aquí hay que igualar? Sí, no. ¿Qué dicen? ¿Hay que Sí, se igualar? iguala en Eso. hidrógeno. Muy bien. Hay que igualar en hidrógeno. ¿Por qué? Aquí ya está igualado, ¿no? Aquí no lo tocamos. ¿Por qué? Porque fíjense, entraron 1 y 2. No es que ya esté igualado, sino que esta parte se la señalo mejor, así para que me entiendan. ¿Cuánto entró aquí? 2. Fíjense, en cada doble enlace entran 2. Aquí entraron 2 y aquí entraron 2. ¿Cuántos hidrógenos entraron en total? 6. 6, ¿no? 6. Aquí arriba 2, aquí 2 y aquí 2. 6. Entonces aquí se le pone un 3. 3 por 2, 6. ¿Ya? Y la pregunta es, si en mi cadena lateral yo tuviera un doble enlace, digamos CH2, CH2, igual se va a ver afectado por la hidrogenación y la respuesta es sí. O sea que cuando nosotros hacemos una hidrogenación catalítica, se lo lleva todo, ¿ya? ¿Entendieron esta reacción o se chiparon? ¿Todavía siguen vivo? Sí, auxilio. Vale, vale. No me vayan a dejar aquí, Dolingo. Entonces, ahora sí comencemos con los ejercicios que son para ganar puntos. ¿Ok? 3. Si tienen algún ejercicio que no entiendan, me lo envían a mi privado, ¿ya? De los siguientes compuestos, ya les dije, acá le puede tocar punto de ebullición, punto de fusión. Señalar cuáles se espera que sean solubles. Y nos dan hartísimos, ¿no?
Chun, 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 chun. Chun. Vamos a ver cuál es la clave para sacar este ejercicio. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Ya, chun, 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 chun. Ya, chun, chun. Listo. Entonces, fíjense, la clave para esto es 1. Por lo general, los alcoholes o los éteres de hasta 5 carbonos tienen solubilidad en agua. Ojo que aquí este ejercicio es engañoso porque la solubilidad en agua se mide en por ciento, ¿no? Y no siempre se puede decir es soluble o insoluble, sino uno dice tiene buena solubilidad, tiene poca solubilidad, pero en fin, hay que adecuarse al ejercicio. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hasta 5 carbonos, alcoholes, éteres, tienen solubilidad. Cuando están en un anillo, la solubilidad disminuye. Ya partamos de eso. O sea que si tenemos 6 átomos de carbono y tenemos un anillo y tenemos un hidroxilo ahí, no va a ser soluble. Aquí un ejemplo es este de aquí, ¿ya? No va a ser soluble. No va a ser soluble. Este de aquí, fíjense, es un éter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Este de aquí no va a ser soluble, ¿ya? Directamente. Entonces dijimos que los éteres, los alcoholes, hasta 5 átomos de carbono tienen una solubilidad aceptable. Entonces, este de aquí, ¿cuántos carbonos tiene este éter? 1, 2, 3. Es un etil-metil éter. Entonces, este de aquí sí tiene solubilidad, ¿ya? Ojo, en el examen no le pongan aquí una X, porque eso sería como si lo estuvieran señalando. Esto solamente yo lo estoy poniendo ahorita para que ustedes vayan entendiendo. El día de mañana solo encierran la opción que ustedes crean correcta. Le van a dar 10 moléculas. De las 10 moléculas, solo 5 son correctas, porque este ejercicio vale 10 puntos. Cada correcta, 2 puntos. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que ustedes tienen más de 5 átomos. Tienen 6 átomos, tienen 7 átomos. Pero en la molécula no tienen solo un hidroxilo, sino que tienen 2 o 3. En ese caso también hay una buena solubilidad. ¿Por qué? Porque en sí la parte hidrosoluble es el hidroxilo o el oxígeno en el caso del éter, o el oxígeno unido por doble enlace en el caso de la acetona. Pero la parte de los carbonos, la cadena carbonada, es la que no es soluble en agua, ¿ya? Por lo tanto, esto es un juego de qué tan grande es la cadena y qué tantos grupos hay. Entonces, si ustedes tienen 6, 7 átomos y tuvieran un hidroxilo, no sería soluble, ¿cierto? Pero si ustedes tienen 2, 4, 6, 7 átomos de carbono, pero tienen 2 hidroxilos, ahí es soluble. Y este es el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos grandes. Si tuviera un hidroxilo, no lo marcamos, pero hay 2 hidroxilos. Y lo que le da la solubilidad es ese hidroxilo.
Y veamos también este ejemplo. Fíjense, tenemos dos hidroxilos y uno puede decir, ah, es soluble. Ojo, ¿qué pasa en este caso? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si solo tuviéramos ese 6, que sería un resorcinol, este ejemplo, si solo tuviéramos los 6 carbonos y los 2 hidroxilos, sería soluble. Pero tiene este terbutil 1, 2, 3, 4, que frega la cosa. Entonces, frega la solubilidad, porque es carbono. No es soluble en agua. Vamos acá. De nuevo acá este ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, pero 2 hidroxilos. ¿Qué dirán ustedes? ¿Es soluble o insoluble? ¿Soluble? Es soluble. Muy bien. Miren, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, si bien es un anillo, pero tiene 2 oxígenos. ¿Soluble o insoluble? Incluso podemos aumentarle uno más. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5 carbonos con un oxígeno puede ser soluble. Y si tiene 2 oxígenos, ¿será soluble o más bien ya deja de ser soluble? ¿Qué dicen? Quiero ver la lógica que tiene. Acuérdense que mientras más oxígeno, mayor solubilidad. ¿Será soluble o insoluble? Sigue Sí, siendo. es soluble. Muy bien. Ya. Ahora, Porque si fíjense. solo los 4 carbonos igual no pasa nada. Igual sería soluble, ¿no? Sí. Si Dijo aquí que tuviera, hasta 5. si aquí exactamente, hasta 5 podría ser. Si aquí tuviera un carbono más, igual seguiría siendo soluble. El dietil éter es soluble. Pero veamos este ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 2, es cierto, tiene 2 oxígenos, pero ya tiene 9 átomos de carbono y además uno de esos oxígenos es solo oxígeno, no es un hidroxilo. Por lo tanto, este no sería soluble. Ya es muy grande la cadena con respecto a la cantidad de oxígeno. Y vámonos con este, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos y un oxígeno. Este está fácil. ¿Será soluble o no? No. No es. Muy bien. Porque dijimos que hasta 5, ¿no? Si solo hay un oxígeno, un oxidrilo, hasta 5 todavía. Y bueno, el que nos queda es este de aquí. Ese es el otro ganador. ¿Por qué? Porque este sí. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pero hay 2 hidroxilos. Ya es igual que este, igual que este. Y listo, ya tienen sus 10 puntos en este ejercicio. Seguimos haciendo los ejercicios sencillitos. Ordenar según punto de ebullición decreciente, o sea, de mayor a menor. Chup, 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 chup. Este es el A, este es el B. Chup, 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 chup. Este es el C. Chup, 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 chup. Este es el D. Chup, chup, oxígeno. Chup, chup, chup. Y este es el E. Listo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Aquí la clave es acordarse lo siguiente. Los alcoholes
tienen mayor punto de ebullición que los aldehídos y la acetona. Los aldehídos y las cetonas tienen puntos de ebullición similares, ¿ya? Aldehídos y cetonas. Y estos a su vez tienen puntos de ebullición más altos que los éteres. ¿A qué deben sus puntos de ebullición altos los alcoholes? A que pueden formar fácilmente puentes de hidrógeno, ¿ya? Puentes de hidrógeno por ese hidroxilo. Ahora, los éteres, ellos no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí. No puentes de hidrógeno entre sí, pero sí pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿ya? Eso es algo interesante. Entre sí, la única fuerza que van a experimentar los éteres son las atracciones de Van der Waals, las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Los éteres. Entonces comencé. Acuérdense, los lineales tienen mayor punto de ebullición que los ramificados. Y a mayor peso molecular, mayor punto de ebullición. Así que primero lo vamos a ordenar por cuántos carbonos tiene cada uno. Este de aquí tiene 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entonces, como es punto de ebullición decreciente, vamos a colocar de mayor a menor. ¿Cuál es el que va a tener mayor punto de ebullición aquí? ¿Cuál creen? Así con solo ver la cantidad de átomos de carbono. Acuérdense, a mayor cantidad de átomos de carbono, mayor punto de ebullición. ¿Cuál será el que tenga mayor punto de ebullición? Al toque. ¿El B? El B, muy bien, B. Ahora, fíjense, tenemos 3 que tienen 5. Aquí nos fijamos. ¿Cuál tiene mayor punto de ebullición? ¿El alcohol o los éteres? El alcohol. El alcohol. Entonces, ¿qué inciso va a ir aquí? D. D. Muy bien. Ahora, entre los dos éteres, ¿cuál tendrá mayor punto de ebullición? ¿El lineal o el ramificado? El lineal. Exactamente. Inciso C. Nos queda el E. Y el último que nos queda es este de aquí, que tiene 4 átomos de carbono, que es el A. Y listo, ya está. Sencillo, ¿no? Sí, Ausi, una pregunta, ¿sabes si en el final entra punto de ebullición o solubilidad? Sí, entra, no, solubilidad no tanto. Lo que entra es Ah, punto de ebullición. ya, ya, ya. Punto de ebullición, eso sí. Y a veces se alocan y ponen la densidad de los haluros de alquilo. ¿Cuál de estos se espera que sea más denso, menos denso? Y ese. Se pasen propiedades físicas de haluros de alquilo, por si acaso, Ay, pero Dios. Gracias, Ausi. ya. Listo, chicos, creo que con esto hemos cubierto todo. Solo quedarían nomenclatura y afirmaciones, pero afirmaciones es sencillo, nomás es guiarse con un examen. ¿O quieren que veamos afirmaciones rápido? Depende de ustedes. Pero ya creo que con ustedes hemos visto. Mecanismos. No entra mecanismo. No, no entra mecanismo. No entra mecanismo. A estas alturas ya no. Ni para, ni para los que van a dar segundo parcial, ni para los que dan final. Me sorprendería que entre mecanismo. No creo, sí, no creo. Entonces nomenclatura para repasar.
Nomenclatura es chistoso. Oh, pues. Pero podemos hacer si quieren. ¿Cómo dice? Nomenclatura va a entrar, eso sí. Ya. Vamos a hacer solo uno o dos de nomenclatura para que repasen y listo. Ya con eso terminamos. Nos vamos a mimir, porque ya va a acabar la reunión, así que hasta que acabe. Ya, acuérdense, cuando tienen esto, Un poquito más abajo, Oxy, por favor. De acuerdo. Gracias. esto de aquí pueden nombrarlo como derivado del naftaleno o pueden nombrarlo como naftol. De esas dos formas. ¿Qué es el naftol? ¿Se acuerdan qué es el naftol? Un antraceno con un alcohol. Ya. Pero en el caso de nombrar como derivado del naftaleno, es distinto, ¿no? Ustedes saben que se tiene que empezar en una de estas cuatro posiciones. Ya eso es crucial, empezar en una de esas cuatro posiciones. En este caso, nos dan ya con el hidroxilo, y cuando nos dan con el hidroxilo, hay que nombrarlo, es mejor como naftol. Cuando nos dan el hidroxilo, el carbono 1 es esta puntita que está más cerca a ese hidroxilo, ¿ya? Ese sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Cómo se llamaría entonces esto? Vamos en orden alfabético. Ya elegimos lo primero, ahora nombremos las ramificaciones. ¿Cómo se llama lo que está en el localizador 6? Etenil, ya no es etilidén, por si acaso. El etilidén es distinto. ¿Cómo se llama lo que está en el 7? Neopentil, muy bien. Neopentil. Y ahora solo tienen que nombrar en orden alfabético. En el 6, ¿qué hay? Hay etenil. En el 7 hay neopentil. Y en el 2 está el hidroxilo que define al naftol. Listo. No es más. Y este ejemplo de aquí. Este ejemplo aquí está bonito. Oxígeno. Vamos a hacer este ejemplo.
Y le vamos a poner aquí un hidroxilo, ya. Cuando ustedes tengan un anillo aromático con muchas cosas, con más de una cosa, con más de una cadena lateral, si tuviera solo esto sería fácil, pero tiene tres. Entonces yo lo que hago en esto es nombrar como derivado del benceno, asignando el carbono número 1 al grupo más importante. En este caso, ¿cuál es el grupo más importante de estos tres? Al ojo. El alcohol. El hidroxilo, perfecto. Entonces ese es el carbono 1. Voy a poner el carbono 2 al que esté más cerca. Este de aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Se llama hidroxilo. ¿Cómo se llama esto que está en el carbono 2? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama? Butil. Terbutil. Ya, muy bien. ¿Y cómo se llama esto de aquí? Todo esto. Cuando ustedes tienen un éter como derivado, ¿se fijan cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos hay aquí? ¿Cuántos carbonos hay ahí? 1. Uno, met. Entonces, metoxi, ¿ya? Metoxi. Eso se llama metoxi. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nombrar por orden alfabético. Ya primero va terbutil. ¿Por qué? Porque ter no cuenta. 2, terbutil. ¿Qué más? 1, hidroxi. 5, metoxi. Benceno. Y listo. Ya estuvo. No es más. Así que repasen nomenclatura de éteres, reemplacen nomenclatura de cetonas, que es lo que más les va a tocar, y de alcoholes. Los alcoholes sí es más sencillitos, ¿no? La cadena principal, siempre escojan como cadena principal la cadena más larga que contenga el mayor número de grupos que a ustedes les interese, ¿ok? Listo, Está bien, chicos. Alex. Espero haberlos ayudado. Espero que les vaya muy bien en el examen mañana, ¿ya? Cuídense. No, ayuda en el Gracias. examen. Nos vemos. Chao, chao. Lo pasa eso, Auxi, por favor. Ya. Lo apunto.